Dios les bendiga, hermanas. Hay una frase que dicen allá afuera: cada cabeza es un mundo. Así dice el conocido refrán que se usa para explicar que cada persona es diferente en su manera de ser o pensar y que ante las diferentes situaciones tiene una postura ya definida. La postura es la actitud o manera de pensar de cada persona sobre alguien o algo. Cuando hablamos de la actualidad nos referimos al tiempo en el que nos tocó vivir. Podríamos decir que son tiempos complicados, tiempos de apostasía, tiempos de pandemia, tiempos donde se levantan leyes muy contradictorias a la palabra de Dios. He aquí donde se ve la postura de la mujer cristiana en la actualidad. Por esta razón, la palabra de Dios dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo vemos en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 10. El propósito de Dios es que sus hijas se mantengan firmes en su vocación, por las cuales han sido llamadas, y la última meta es la salvación plena y final. Se insta a demostrar la realidad de su propia posición delante de Dios, es decir, que se guarden del fracaso en esta vida y sean recibidas con entusiasmo en el reino eterno de Dios. El desarrollo de un carácter genuino es la prueba por la que se atraviesa, y ahí se ve de qué está hecha. Cuando vive a la expectativa de velar y cuidar su vida espiritual, se mantiene firme ante toda situación. Hoy el Señor nos quiere enseñar a través de varias enseñanzas cómo debe ser la postura de la mujer cristiana en la actualidad. Tenemos la primera, que es ante las redes sociales. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice así la palabra de Dios: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La tecnología ha avanzado en estos tiempos y la telaraña del Internet ha descendido y cubierto casi todos los aspectos de la civilización. El profeta Daniel lo había mencionado ya hace más de 25 siglos, según Daniel 12:4, que dice: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Las profecías se están cumpliendo. El tiempo de la tecnología es una realidad innegable. Hay quienes no tienen una postura bien definida, ni están a favor ni están en contra. La razón puede ser tan sencilla: la tecnología los ha rebasado. No les llaman la atención y también hay una diferencia muy grande. Son generaciones distintas. Hay quienes ya tienen una postura bien definida, pero mal encauzada. Las redes sociales son lo de hoy. Muchas de nosotras nos tocaron otros tiempos y ahora debemos actualizarnos. Por esa razón, muchas no les llama la atención ni tampoco desean aprender. ¿Pero qué son las redes sociales? Las redes sociales son sitios de Internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas actividades de manera virtual. Comparten contenidos, interactúan y se crean comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, parentesco o intereses comunes. Las más populares son Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, entre otros. Estas redes sociales tienen sus ventajas y también sus desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Son un medio de comunicación, ya que es una herramienta que nos acerca a las personas que se encuentran lejos. Por ejemplo, reencuentro con conocidos, familiares y amigos que por años ni siquiera sabía de ellos. Ayudan para el trabajo, a dar un excelente servicio al cliente, temporal, eficaz y rápido. En los negocios, muchas empresas cuentan con entornos sociales en los cuales comunican las oportunidades laborales, reciben currículos e incluso entrevistas de trabajo. También son para compartir momentos especiales como invitaciones o eventos sociales. Es decir, se utiliza también para la búsqueda de personas perdidas, para realizar foros o conferencias online,
para obtener información de cualquier tema, facilitando la adquisición de conocimientos. Y en estos tiempos nuestros hijos lo necesitan para sus clases, usando algunas plataformas para subir sus tareas. También, gracias a Dios, a través de ellas se utilizan para evangelizar, y en este tiempo se ha dado a conocer la palabra de Dios. Toda herramienta bien usada es de bendición. De igual forma, toda herramienta mal usada es de maldición. Es una espada de dos filos. ¿Cuáles son sus desventajas? Cuando se usan mal o para mal. Por ejemplo, a través de ellas se llegan a ofender, se critican, se difaman y debaten muchas veces dejando mal en el Evangelio. Qué tristeza, pero es una realidad y hasta muchos hogares se han destruido a causa de todo esto. A veces ahí se hacen amenazas, se discrimina, se estafa y se incita a la violencia a través de Internet, ya que cualquiera puede crear una identidad falsa que será muy difícil descubrir. También de ocio, se pasa demasiado tiempo mirando las fotos o actividades que realizan los demás, cuando exponen mucho su privacidad, contando de todo a través de las redes sociales, abriendo una puerta para que todo mundo lo conozca. Exageran la información, falsificando su personalidad. Se vuelven adictos y dejan de hacer sus actividades por estar ahí todo el día. Les roba su tiempo y hasta ni hacen de comer. Se esclavizan en las redes sociales. Cuando se pierde una comunicación con su familia, se conectan a un mundo virtual y se desconectan de su entorno. Hablan con otras personas y con su esposo y sus hijos que los tienen cerca, no. Se entera de todo, pero desatiende a su familia. También el mal uso de estas redes sociales favorecen al plagio. Nos damos cuenta que tiene sus ventajas y desventajas las redes sociales, ya que es un producto de nuestro tiempo actual. Por muchas desventajas que hubiera, ya son parte de nuestra vida y necesitamos vivir con ellas y adaptarnos. Pero debemos estar conscientes de que toda herramienta en esta vida, sin excepción alguna, es un peligro si no sabemos usarlas. Por eso la palabra de Dios nos advierte en 2 Timoteo 3:1 que vendrían tiempos peligrosos en los postreros días. Pablo menciona muy a menudo los últimos días. Es una expresión sobre el tiempo en el que ahora vivimos, tiempos difíciles de soportar o de resolver. Romanos 12:2 nos dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Queridas hermanas, no se amolden a las formas en que el mundo usa las redes sociales, sino que sean cuidadosas en el tiempo en que vivimos. El enemigo trata de confundir a la hija de Dios de una manera atractiva para esclavizarla, pero la postura de toda mujer cristiana debe ser firme en lo que cree y conoce. Cada día debemos renovar nuestra mente y corazón, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable, genuina, perfecta y completa. Deje que el Espíritu Santo la llene de su presencia, dejando que nuestro Señor Jesucristo la transforme en una vida nueva. Clame al Señor y Él ayudará. Manténgase firme en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga. El tema a tratar es el siguiente: la postura de la mujer cristiana en la actualidad, con el siguiente subtema: ante las diversas tentaciones. Teniendo como base la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 27, que dice: ni deis lugar al diablo. También en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice: sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. También la carta del apóstol Santiago, en su capítulo 4, versículo 7, que dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros
huirá. Empezaré diciendo que una postura es actitud, opinión, comportamiento. Y mujer cristiana, la que ha recibido a Cristo como su Salvador. Diversas quiere decir diferentes, distintas. Y tentaciones es un sentimiento o deseo de atracción hacia una cosa prohibida. La tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a su estilo de vida y perder la comunión con Dios. Les diré que existen causas por las que se puede caer en tentación. Primero, cuando se descuida la comunión con Dios. Entonces también se pierde el temor de Dios y se desvía la mirada del propósito que se tiene de agradar al autor de su salvación, que es Jesucristo. Es donde el enemigo aprovecha para incitar ofreciendo placer aparente. Aprovecha cualquier descuido y poco a poco se va metiendo y llega a filtrarse en la mente con pensamientos que inducen a fallarle a Dios. Porque toda atracción prohibida puede empezar con la mirada y en la mente. Otra cosa también puede ser que se puede caer en tentación también por presión de alguna persona o cosa, como por ejemplo, modas deshonestas, amistades nocivas, visitas a lugares que no edifican, música secular, televisión, telenovelas, el internet y sus redes sociales nocivas. Y esto es por mencionar algunas, porque hay mucho más. Y al pasar el tiempo, en esto llega el momento que se pierde la paz de Dios en el corazón. Hay sobresalto, empiezan a surgir dudas, porque si llegaba temprano al culto, ahora llega tarde. Ya no se goza en el culto, es más, ahora empieza a faltar. Deja de leer la palabra de Dios para que ya no sea redarguida. Y poco a poco el amor de Dios se va resfriando. Pero debemos darnos cuenta de algo. Ser tentado no es pecado. Todos pasamos más de alguna vez por esto, hasta el que más se santifica. Un ejemplo de ello es nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los santos. Él fue tentado sin caer en la tentación, porque la palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo. Uno debe tomar la decisión de apartarse, huir literalmente del lugar. Nuestra postura, nuestra actitud, nuestro comportamiento debe ser de firmeza para no pecar contra Dios. Y entonces, toda atracción hacia lo prohibido no va a surtir ningún efecto. La mujer cristiana permanece firme en su propósito de guardarse fiel para su Señor que la salvó y puede decir como José el soñador, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Porque la palabra de Dios dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Porque solo una mujer que se llena del Espíritu Santo cada día puede entender la voluntad de Dios y advertir las artimañas del enemigo que solo busca destruirla. Porque una mujer santa siempre glorificará con su cuerpo a Dios, pues ella no olvida que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. La oración es la mejor arma que tenemos para resistir a todo ataque del adversario de nuestras almas. Pues escrito está, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces,
El consejo es el siguiente: que cada mujer se llene del poder del Espíritu Santo cada día. Cuide su comunión con Dios. Solo así podrá desechar las ofertas del enemigo, que solo busca engañar a quien se descuida para habituarla a su estilo de vida, haciendo que se aparte del propósito para el cual Cristo la salvó. Hoy, haga un compromiso con Dios de vivir en santidad, y que su postura sea de firmeza en Dios para no caer en la tentación. Dios nos ayude para que así sea. Dios les bendiga, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo han sido muy difíciles. Ante esta situación, ¿qué podemos recomendar? ¿Algún doctor experto no hay? Ellos también se están muriendo. ¿Algún medicamento? Tampoco existe. ¿Podemos recomendar irse a vivir a otro lado? No, porque esta pandemia es mundial. No nos queda de otra más que mantenernos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la actualidad con respecto a nuestra fe en Cristo Jesús? Primero, debemos estar conscientes que la vida cristiana es de constantes pruebas. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. En otra Biblia de estudio dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y en otra versión dice: ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Entonces, la vida cristiana es de constantes pruebas, pero pruebas difíciles, donde muchas veces somos sacudidos, como dice aquí, como se hace con el trigo. Hay cosas que pasan y parecen normales, pero detrás de ellas está el enemigo que quiere desviar nuestra mirada del autor de nuestra fe. En este tiempo, muchos hemos tenido experiencias. En lo personal, esta experiencia hace 2 meses, empecé a sentir los síntomas. Creo que siempre Dios trata primero conmigo para que pueda enseñar. Llevaba 15 días con temperatura, dolor de cabeza, sin olfato y perdí el sabor de las cosas. Pero ese día número 15, en la madrugada durmiendo, empecé a luchar. Tenía la temperatura elevada. En el sueño empecé a luchar, a batallar, y hasta que reprendí aquello, se fue y desperté sana, gloria a Dios. Esta guerra no se gana con armas carnales, sino con armas espirituales. Son luchas difíciles y en este tiempo estamos enfrentando luchas muy difíciles, que no es algo normal. O sea, ese virus, esa gripa que viene y todos los síntomas que dan, no es algo normal. Atrás de eso hay cosas que el enemigo está poniendo para meter miedo a la iglesia. Pero ¿cuál debe ser nuestra postura, nuestra actitud ante esta situación? Debemos primero estar conscientes de que la vida cristiana es de constantes pruebas. Y la Biblia dice: al reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. O sea, la vida cristiana es de constantes pruebas. Así es que debemos, con la ayuda del Señor, estar consciente de esto y pedirle a Dios fortaleza. Segundo, dice el versículo 32, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otra Biblia de estudio dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Entonces, tenemos nosotros que ya estamos conscientes que la vida cristiana es de constantes pruebas, pero hay que recordar
que tenemos un intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, que aunque estamos luchando y las luchas son difíciles, pero no estamos solos. Jesús está intercediendo por nosotros. Qué grande es el amor del Señor hacia nosotros. Y nosotros, qué mal le correspondemos, porque cuando nos hemos sentido sin fuerzas y estamos en la lucha difícil, pensamos que Dios está lejos de nosotros, nos sentimos solos. Y mientras estamos en esa batalla, Jesús está ya en el cielo intercediendo por nosotros para que nuestra fe sea fortalecida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por último, dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Bueno, estamos conscientes de que la vida cristiana es de constantes luchas, pero tenemos que recordar que Jesucristo es nuestro intercesor. Además, último punto, si Cristo está intercediendo por nosotros, el llamado del Señor es perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice una Biblia de estudio, Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Perseverar es mantenerse firme y constante. ¿Cuál entonces debe ser nuestra postura ante esto que estamos viviendo, que estamos enfrentando? Nuestra postura es perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, mantenernos firmes y constantes. Se dice que el que persevera alcanza. En este caso, el que persevera se mantiene firme y constante en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y así alcanzará la victoria. Hay que mantenernos en la fe de Jesús, pase lo que pase, pues Él no nos va a dejar. Ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esa es nuestra meta, ser salvos. Para perseverar hay que orar. De otra manera, se va a fracasar en la fe. Y queremos nosotros mantenernos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Isaías 64:7. Dice, y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Para poder ser victoriosos en la fe y mantenernos firmes en la fe, tenemos nosotros que invocar el nombre del Señor. Y no se refiere a decir gloria a Dios, aleluya, amén. Aquí está la respuesta. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para tenerte. Hay que levantarnos en la madrugada, hay que orar. La oración de madrugada trae muchos beneficios. Se pueden ver muchas victorias, pero a través de la oración de madrugada. Por esto, porque se ha dejado y no se ha puesto por obra esto, es por eso que dice la Biblia, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar. ¿Cuántos están fracasando en la fe? Ya no se les ve a esos cristianos como antes que buscaban bonito a Dios. Hoy muchos han dejado de ir al templo. Muchos están perdiendo la fe en el Señor y se están yendo al mundo. ¿Por qué fue lo que hizo? No es la pandemia, sino es eso de que dejaron de orar. Se necesita despertarse de madrugada cuando todo está tranquilo, no hay ninguna perturbación. Es entonces cuando cada uno debe despertarse para apoyarse en el Señor. A veces te dices que no tengo tiempo porque tengo este día mucho trabajo que hacer. Pues por eso, como se tiene mucho que hacer, hay que buscar temprano el rostro del Señor para apoyarnos en Él. Solamente así se podrá entonces
alcanzar este propósito, ser victoriosos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.